La definición del derecho. El autor de este libro, al abordar este capítulo, se basa en el differendum, que es el concepto por definir, el cual es el derecho, tanto ya constituido como símbolo y concepto, y da su definition, el conjunto de términos que explican el differendum, con base en el conocimiento científico para formar una buena definición y para mejorar el concepto del derecho, el cual lo define en las siguientes 4 definiciones, que es lexicográfica, estipulativa, esencial y conceptual. La definición lexicográfica del derecho. Esta definición se refiere a la forma en que se entiende o que se ha entendido en el pasado en alguna comunidad la palabra derecho. Son enunciados históricos porque aluden a usos lingüísticos y generalmente recurren a diccionarios u obras históricas o investigaciones sociales o psicológicas. Un ejemplo es la definición del derecho en diferentes diccionarios. En el diccionario de la lengua española de la Real Academia dice que es el conjunto de principios y preceptos y reglas a las que están sometidas las relaciones humanas en toda sociedad. En el diccionario del español moderno dice que es el conjunto de preceptos y reglas que están sometidas toda la sociedad civil. Por lo tanto, estas y otras definiciones de diccionario no constituyen conceptos básicos en la ciencia jurídica, pues en distintas comunidades y en épocas tienen diferentes usos como la obligatoriedad, la coacción o justicia, y por ello no forman o identifican al objeto denominado, que es el derecho. Al igual, su explicación es imprecisa, pues la palabra derecho varía según las circunstancias y sus usos en motivos de la cultura, de la educación y de la costumbre. Ahora, la definición estipulativa del derecho. Este tipo de definición se tiene primeramente el definit, que sería en este caso el derecho, o sea la expresión ya conocida, y a este se le introduce un differendum, al cual se le podría decir que es el concepto por definir, o lo que se entiende, lo cual era algo desconocido. A tal introducción se le podría decir que es un bautizo. Kantorowicz ha empleado la definición estipulativa en su artículo sobre la definición del derecho. Afirma lo siguiente: que todas las cuestiones planteadas en la ciencia en relación al significado de un término pueden contestarse si se pregunta qué debería entenderse en la ciencia por ese término. A la ciencia jurídica general no le corresponde decidir cuál es el significado más bien sí le corresponde decidir cuál es el significado de la palabra derecho. Kantorowicz no trata de introducir una nueva palabra en cierto lenguaje, pues la palabra ya existe. Él busca el significado y pretende postular este significado y no el differendum. Busca un significado para un nombre y no un nombre para una expresión. Por lo tanto, no resulta tan fácil presentar una definición estipulativa de la palabra derecho en la ciencia jurídica, porque la cantidad de problemas es tan vasta que no se pueden resolver con un acto de voluntad. En conclusión, la definición estipulativa consiste en acordar de manera explícita un significado a una palabra o un acto de asignar una palabra a un significado. Ahora, la definición real o esencial del derecho es un enunciado que indica la esencia de las cosas. Esta esencia está referida a ciertos atributos intrínsecos, es decir, inseparables de la cosa en sí, que hacen que la cosa sea lo que es. Los principios de esta definición han sido aplicados por algunos autores de la definición del derecho, afirmando que primeramente existe se da la existencia del derecho positivo y después su esencia, es decir, ese algo que le corresponde naturalmente. Podrá ser la doctrina del derecho natural y que lo hace ser lo que es. Digamos que esta definición solo se podrá aplicar a la metafísica, ya que no se compete a todas las partes de la filosofía, por lo que la filosofía no puede haber una definición plena. Esto es una aproximación. Ahora, dice, o más bien, hay muchas críticas que se le han dado, o críticas insuperables que se le dan a esto, como la mutatis mutandis, que es cambiando lo que debe cambiar. Al Rawls ha sintetizado y sistematizado esta crítica en los siguientes puntos. Número 1. Los enunciados metafísicos de la doctrina del derecho natural no pueden ser corroborados ni verificados y no tienen lugar en el pensamiento científico. Al explicar problemas que se presentan en el mundo jurídico, se abandonan las especulaciones metafísicas de la doctrina del derecho natural. El derecho natural se basa en un conjunto de principios, normas y ideales de orden superior, tal vez emanados por Dios o la naturaleza humana, que tienen una validez necesaria, absoluta, inmutable y universal. Número 2.
Al existir un fundamento teórico que avale los enunciados metafísicos, el hombre sigue realizando este tipo de especulaciones. Ello se encuentra en la naturaleza psicológica del hombre. Ejemplo, el miedo al cambio, el miedo a la muerte, a lo favorable o de lo desfavorable de la vida, que se asocia con el temor de elegir y decidir bajo nuestra responsabilidad. Hace surgir en el pensamiento humano la convicción de que existen criterios, principios y normas las cuales justifican las acciones. Número 3. Esta crítica surge desde el punto de vista político. Afirma la existencia de un derecho natural en donde sus postulados y normas sirven como un instrumento adecuado para gobernar y convertirse a la vez en un fundamento de las acciones del gobierno. Pues el poder político afirma que se afirma más bien en el fundamento de sus acciones en el derecho natural. Pues así este derecho natural no es una ideología creada, sostenida y utilizada por quienes tienen el poder, que puede ser un hombre o el Estado, con el propósito de mantener su autoridad. 4. Esta doctrina del derecho natural en general pretende justificar el derecho positivo y guiar al legislador, pero tal pretensión no impide un trato objetivo y científico de los problemas jurídicos. Por lo tanto, al tratar un tema jurídico científicamente, se resuelve con base a las normas del derecho vigente nacional, independientemente de una solución dada por el derecho natural. Ahora, la definición conceptual del derecho. Hans Kelsen, Al Rawls y H.L.A. Hart, entre otros filósofos, presentan respectivas teorías con las cuales son 3 intentos científicos por definir el derecho. El autor de la teoría pura del derecho, Kelsen, se basa, entre otros fundamentos, en el idealismo kantiano. Respecto al derecho, se da la posibilidad de enunciar juicios objetivos, racionales y verdaderos con independencia de las convicciones subjetivas y de la aceptación voluntaria. Por esto, los indemostrables no se incluyen en la definición de elementos esencialistas del concepto del derecho. No hay una circularidad, pues los elementos esenciales son contenidos en la definición y los inesenciales no son los incluidos. La definición conceptual es el proceso del pensamiento que determina la formación de un concepto con base en ciertos criterios y tomando como punto de partida un material integrado por enunciados de diversas clases. En la definición conceptual se determinan las características esenciales del concepto. Significa solamente la referencia a un concepto que explica mejor los problemas planteados respecto al objeto. Se pretende significar el mejor conocimiento y no alguna propiedad intrínseca que por su naturaleza corresponda al objeto o la tenga por alguna rara participación. No se alude a ningún atributo metafísico, pues la ciencia conceptual empírica es progresiva y no absoluta. Bueno, eso sería todo por mi parte. Gracias.